Está esperándonos el doctor Eduardo Jerome, ex juez, abogado penalista. Eduardo, tanto tiempo. Ari Paluch, buen día. Esta mañana por Rivadavia. Ari, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. En este caso tiene repercusión porque Clara Pérez Ballester tomó una decisión que lamentablemente genera la historia que ya conocemos en su desenlace. Pero a mí alguna vez un juez me dijo que en materia laboral y en materia de tenencia, dice, yo no me voy a jugar para que me insulten por Twitter. O sea, de por vida tiene razón el trabajador, aun cuando no la tiene, y tiene razón la mujer, aun cuando no la tiene. Mucho juez temeroso, mucho juez miedoso de lo que le digan en las redes sociales. ¿Esto crees que es cierto o no, Eduardo, vos que fuiste magistrado? Bueno, respecto de algunas personas no lo vamos a negar, porque como en todas las instituciones hay de un lado y del otro, hay gente que es temerosa, hay gente que es valerosa, etcétera. Un juez temeroso no sirve, obviamente. No. Y en este caso, Ari, realmente esta jueza Pérez Ballester es la clara muestra de lo que no queremos en un magistrado, de lo que no puede ser un juez, porque o bien pertenece a estos movimientos, pero prácticamente nazifeministas, en los cuales el odio al hombre es incomprensible porque esta situación que ha pasado representa una realidad que tenemos que rechazar y repeler con todas nuestras fuerzas. Y si o la jueza pertenece a ese movimiento o la jueza le tiene miedo, como has dicho, a todas las críticas que puede recibir de ese lado, o no sé, o no ha tomado ningún tipo de prevención antes de otorgar la tenencia, cosa que también cualquiera de esas situaciones la descalifica como jueza. La cuestión es que ha quitado la posibilidad de un chico que crezca dentro de un ámbito familiar, dentro del afecto que le estarían propinando sus familiares, para dárselo a alguien de quien no solo lo había abandonado para irse durante varios años, sino que cuando volvió requirió la tenencia y se la dieron alegremente, sin siquiera constatar, realizar estudios para verificar el grado de posibilidad que tenía esta mujer realmente de criarlo a ese chico en forma. ¿Estás ahí, Eduardo? Ahora lo vamos a recuperar. ¿Qué querías decir, Claudio? Perdón. Quería preguntarle a Eduardo porque la jueza aduce que ella lo único que hizo fue, aplicar un acuerdo previo, un acuerdo previo de los padres. Los padres habían acordado que la tenencia quedaba en manos de la madre, y esto está firmado por el padre y por la madre. Es cierto, no hizo un ambiental, es cierto que no mandó un asistente social, es cierto que cometió hechos de negligencia muy reprochables. Pero ella dice, mire, yo tenía un acuerdo de partes firmado por ambas, por el papá y la mamá, donde quedaba claro que la guarda era para la madre. Así claro, lo que le cuestionan es, como decís vos, que no hizo el informe socioambiental y que no tuvo... O sea, y ahora escucho también a Camila, ¿es palabra sagrada un acuerdo? Si aparecen una serie de irregularidades como las que aparecieron, deja de ser palabra santa el Pero acuerdo, ¿no? ¿cómo sabes de las irregularidades si no hubo ninguna inspección? Pero ¿por qué no ordenó alguna Claro. inspección, no? Creo que ahí también lo que se le cuestiona y una de las preguntas es, si el acuerdo hubiera sido al revés, o sea, le daba la tenencia al padre, ¿hubiera ordenado más análisis, digamos? Claro. Esa es la pregunta. Ahí está Eduardo, a ver, Eduardo, feminismo, etcétera. En tu ausencia planteaba Claudio Sin que lo que argumenta la magistrada es que ella respetó un acuerdo de partes. ¿Qué respondés? Bueno, el acuerdo de partes tiene que ser constatado por la jueza, porque por más las partes pueden haber llegado a un acuerdo forzada por diversas circunstancias, porque a lo mejor por miedo a represalias o por lo que fuera. Entonces, por más acuerdo de partes que haya, cuando hay una situación de abandono previo, creo que la jueza tiene que, por lo menos, hacer indagaciones, hacer estudios sobre el chico y después continuarlos. Porque yo estaba viendo los dibujos de este chico que dibujaba prácticamente personas sin ojos, sin piernas, que de alguna manera en el colegio, que de alguna manera estarían reflejando un sufrimiento interior, diversas internaciones que ha tenido, etcétera. Todo eso
no ha significado nada. Realmente creo que los jueces, por lo menos, que esto sea una llamada de atención, una nueva llamada de atención. ¿Por qué? Porque esto con lo que empezamos la conversación del miedo a las críticas o a las redes, etcétera, que después se vuelve a la inversa, sucede en todo ámbito. Sucedió con los jueces liberadores en la pandemia, que dejaban en libertad todo el mundo a sabiendas de que iban a cometer delitos, como efectivamente sucedía, y al día siguiente estaban todos cometiendo delitos y siendo un peligro para la sociedad. Bueno, esos jueces, ninguno pagó por lo que hizo, y esta jueza, que evidentemente no ha cumplido los protocolos, tampoco lo va a hacer, porque va a llegar un momento en que tenemos que considerar, Ari, que así como los arquitectos, así como los médicos cometen y deben responder por las infracciones que cometen, porque cuando violan los reglamentos, cuando actúan con negligencia, con imprudencia, son responsables, ¿por qué no los jueces también? Tenemos que pensar que no es que a un juez se lo vaya a responsabilizar porque no estamos de acuerdo con una sentencia. No, claro, no. Se lo vamos a responsabilizar cuando esa sentencia o lo que ha dictado, esa resolución que dicta, es producto de una complacencia, es producto de no ocuparse de un tema. Entonces ahí es tan responsable como el arquitecto que no se ocupó y que se cayó la casa. Ahí, Eduardo, y ahí voy a sumar a Claudio, hay que recordar lo siguiente, que el Tribunal Superior de Justicia de La Pampa, con posiciones divididas pero finalmente favorables, falló en contra de la denuncia hacia la jueza, o sea que la jueza ha zafado el de un sumario, porque muchos se preguntan, ¿no habría que hacer tal cosa? Bueno, la justicia de La Pampa, por 3-2 votó a favor de justamente no absolverla, pero sí que no participe de un sumario en su contra. Claudio. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Ahora sí, formalmente. Hola, Claudio, muy buenos días. Un gusto escucharte como siempre. Mira, este fin de semana, en realidad el viernes, me sugirieron ver una serie de Netflix, una docuserie que se llama Justicia para el pequeño Gabriel. Gabriel Fernández fue un chiquito de 8 años, es el caso de Lucio Dupuy, exactamente igual. El punto es que era su mamá y el padrastro, no era otra mujer, la pareja, pero exactamente igual en cuanto a torturas, en cuanto a lesiones, en cuanto a reiteración, etcétera, etcétera, etcétera. Y la justicia norteamericana mandó a juicio, por supuesto, al padrastro y a la madre, obviamente, están condenados a cadena perpetua, pero además a todo el sistema social que no lo controló. Los agentes del servicio social que no controlaron fueron procesados y están presos. Igual que acá. Tremendo. Excelente, Claudio, excelente. Eso que estás contando realmente debería ser una norma en todos lados. ¿Por qué? Porque solamente capacitando, solamente sabiendo que el que no cumple las normas la paga, entonces recién ahí podremos cambiar las cosas. No nos olvidemos de algo, que aquí todo lo que está fallando es porque hay una impunidad. ¿Qué es la impunidad? Es que yo hago las cosas como quiero, no cumplo con las normas y no tengo castigo de ninguna especie. Entonces todo eso hace que el vecino, el de más allá, tampoco le importe. Y así tenemos que aún en las cosas importantes, como es, por ejemplo, seguir la conducta, seguir los lineamientos de una entrega de un chico, porque entregar a un chico, aunque sea la madre, en esas circunstancias irregulares, porque habrá otras que las madres han demostrado cariño, etcétera, en esas circunstancias que ha habido un abandono previo. Es raro que una madre tenga una hija o un hijo y que lo abandone al poco tiempo, regresando a los 4 años para retomar la tenencia. O sea, esa conducta previa de abandono no fue tenida en cuenta. Para nada. Eduardo, te mando un abrazo y la seguimos en otra ocasión. Muchas gracias. Un saludo grande para ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Eduardo Jerome, ex juez y abogado penal.